Ya que el lector de nuestro tiempo es también un crítico, un hombre que conoce y prevé los artificios literarios, el cuento deberá constar de dos argumentos, uno falso que vagamente se indica y otro, el auténtico, que se mantendrá secreto hasta el fin. Jorge Luis Borges, prólogo al libro Los nombres de la muerte de María Esther Vázquez, 1964. Hola, ¿qué tal, mundos posibles? Yo soy Jorge Ursúa, soy profesor de literatura y les doy la bienvenida al 18º episodio de Cuento Luego Existo, un podcast que tiene la intención de fomentar la lectura de cuentos de diversos autores. Hoy tengo como invitado un cuento profundo del escritor argentino Jorge Luis Borges, titulado La Casa de Asterión. Adentrémonos en el mundo mítico del laberinto del Minotauro para reconocer una perspectiva humanizada de un ser con cuerpo de hombre y cabeza de toro. Pero antes de entrar en materia con el relato, hagamos un breve recorrido por la vida de Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo. Jorge Luis Borges nació en Buenos Aires, Argentina, el 24 de agosto de 1899, en una casa porteña que poseía patio y aljibe, elementos que se repetirían en su obra poética y en algunos de sus cuentos, como en La Casa de Asterión. Aprendió a leer y a escribir desde los 4 años. Borges nos cuenta: si tuviera que señalar el hecho capital de mi vida, diría la biblioteca de mi padre. En realidad, creo no haber salido nunca de esa biblioteca. Es como si todavía la estuviera viendo. La imagen de la biblioteca lo acompañaría en varias de sus obras posteriores. En un artículo titulado Borges cuenta cómo hace sus cuentos del suplemento cultural 1+1 de junio de 1982, el argentino recuerda que solía concurrir a la Biblioteca Nacional con su padre. Nos dice: yo era demasiado tímido para pedir un libro. Entonces sacaba un volumen de los anaqueles, lo abría y leía. Encontré una vieja edición de la Enciclopedia Británica, una edición muy superior a las actuales, ya que estaba concebida como libro de lectura y no de consulta. Era una serie de largas monografías. La influencia intelectual de su padre lo formó desde la infancia para consagrarse como un erudito de las letras. Al respecto, Borges explica: él me reveló el poder de la poesía, el hecho de que las palabras sean no solo un medio de comunicación, sino símbolos mágicos y música. Desde los 6 años de edad, el pequeño Jorge Luis mostró su beta literaria. Escribió su primer relato titulado La visera fatal, siguiendo como modelo páginas del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. También esbozó en inglés un ensayo breve sobre mitología griega, y para 1910, a sus 11 años, tradujo del inglés el cuento El Príncipe Feliz del escritor Oscar Wilde. En 1914, la familia de Borges se trasladó a Europa, donde pasaron una temporada. Refugiándose de la Primera Guerra Mundial, se instalaron en Ginebra, Suiza, donde asistió a la escuela junto con su hermana. Durante esa época, Borges se adentró en la literatura de los poetas expresionistas y simbolistas, particularmente en la obra del poeta francés Rimbaud. Hacia 1919, la familia de Borges se marchó a España, donde el Borges veinteañero participó en el ultraísmo, movimiento literario que más adelante llevaría a Argentina a su regreso en 1921. Época en la que también conocería a Concepción Guerrero, una jovencita de 16 años de quien se enamoró profundamente sin ser correspondido. A finales de la década del 30, Borges perdió a su abuela y a su padre, lo que hizo que tuviera que comenzar a responsabilizarse de su propia vida y comenzar a trabajar. En 1938 consiguió un empleo en la Biblioteca Municipal Miguel Cané del barrio porteño de Boedo. Como era muy poco concurrida, esto le permitió seguir escribiendo de manera prodigiosa.
En 1940 publicó la antología de literatura fantástica en colaboración con sus amigos escritores Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo. Se cuenta que en una reunión en casa de estos amigos, Borges conoció a Estela Canto, una bella joven inteligente y cultivada de quien se enamoró profundamente sin ser correspondido. Estela era una mujer vanidosa y hasta su muerte presumió haber conquistado el amor de Borges. Desde su perspectiva, Estela Canto refiere en sus memorias sobre Borges lo siguiente: la actitud de Borges me conmovía. Me gustaba lo que yo era para él, lo que él veía en mí. Sexualmente me era indiferente, ni siquiera me desagradaba. Sus besos torpes, bruscos, siempre a destiempo, eran aceptados condescendientemente. Nunca pretendí sentir lo que no sentía. Estela Canto inspiró a Borges algunos aspectos que aparecen en el relato El Aleph. De hecho, el cuento está dedicado a ella. Le regaló el manuscrito original, que fue subastado varias décadas después por más de $25,000 y adquirido por la Biblioteca Nacional de España. Borges le propuso matrimonio a Estela Canto, pero fue rechazado. En la década de 1950, Jorge Luis Borges comenzó a ser reconocido dentro y fuera de Argentina, lo que propició una destacada carrera como escritor, pensador y conferencista en diferentes universidades de América y Europa. En 1955, Borges fue nombrado director de la Biblioteca Nacional. Para estas fechas, un oftalmólogo le prohibió la lectura y la escritura debido a una enfermedad congénita que había heredado de su padre. Borges estaba quedando ciego. A pesar de que distinguía algunas luces y sombras, esto modificó la manera en que se relacionaría con los libros y con la creación literaria. Respecto a su ceguera, Borges compartió en 1977 un lento crepúsculo que duró más de medio siglo. La vida literaria de Borges siguió siendo muy activa a pesar de su nueva condición. Pedía que le leyeran en voz alta y dictaba aquello que quería plasmar en la escritura. El 21 de septiembre de 1967, Borges, a sus 68 años, se casó por la iglesia con Elsa Astete Millán, una viuda de 57 años, pero los celos de la madre de Borges, quien se inmiscuyó en la relación, hicieron que la pareja se fracturara después de 3 años. En una entrevista publicada en 1993, Elsa admitió que no fue feliz al lado de Borges. Nos dice: era introvertido, callado y poco cariñoso. Era etéreo, impredecible. No vivía en un mundo real. En 1975 falleció la madre de Borges a los 99 años. Desde ese momento realizó sus viajes junto a una exalumna llamada María Kodama, quien se convirtió en su secretaria y posteriormente en su segunda esposa. Borges especuló sobre el tiempo y el espacio y lo infinito, la vida y la muerte y si hay destino para el hombre. Además construyó textos tramposos con comentarios exhaustivos de libros que no existen, o relatos que juntan y mezclan lo real con lo ficticio. Algunas de las obras más representativas del escritor argentino son Fervor de Buenos Aires de 1923, Luna de Enfrente de 1925, Historia Universal de la Infamia de 1935, Historia de la Eternidad de 1936, Ficciones de 1944, El Aleph de 1949, Elogio de la Sombra de 1969, El Libro de Arena de 1975, entre muchas otras. Borges no cultivó el género de la novela, pero fue asombroso en la escritura de poesía, cuento y ensayo. En un prólogo a sus obras completas en 1974 nos dice: mis obras completas ahora reúnen la labor de medio siglo. No sé qué mérito tendrán, pero me place comprobar la variedad de temas que abarcan. La patria, los azares de los mayores, las literaturas que honran las lenguas de los hombres, las filosofías que he tratado de penetrar, los atardeceres, los ocios, las desgarradas orillas de mi ciudad, mi extraña vida cuya posible justificación está en estas páginas, los sueños olvidados y recuperados,
el tiempo. Borges obtuvo una gran cantidad de distinciones, reconocimientos y premios literarios por su obra impresionante, entre los que destacan el Premio Internacional de Literatura en 1961, otorgado por el Congreso Internacional de Editores en Mallorca, el Premio Jerusalén concedido en 1971, el Premio Internacional Alfonso Reyes en 1973 y el Premio Cervantes en 1980. La gran mayoría de los lectores nos hemos cuestionado acerca de por qué, siendo la obra de Borges tan importante y prolija, no obtuvo el Premio Nobel de Literatura. De hecho, desde 1956 hasta el final de su vida en 1986, sonó el nombre de Borges como candidato al reconocimiento del Nobel. Al respecto, existen dos versiones. La primera explica que Borges tuvo diferencias con uno de los miembros de la Academia Sueca, el poeta de izquierda Arthur Lundqvist, todo porque el argentino hizo una fuerte crítica de la obra de este escritor. La segunda versión, y en mucho la más convincente, tiene un fundamento político, pues Borges recibió el doctorado honoris causa por parte de la Universidad de Chile en 1976, y la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet lo condecoró con la Gran Cruz de la Orden al Mérito Bernardo O'Higgins. Se cuenta que después del acto, Borges se reunió con Pinochet, a quien definió como excelente persona que demostraba cordialidad y bondad. El diario chileno La Tercera publicó en 1999 parte del discurso de Borges de ese 21 de septiembre de 1976, en el que el escritor argentino declaró ante Pinochet lo siguiente: «En esta época de anarquía, sé que hay aquí, entre la cordillera y el mar, una patria fuerte. Yo declaro preferir la espada, la clara espada, a la furtiva dinamita. Y aquí tenemos, Chile es a la vez una larga patria y una honrosa espada». Por este motivo, la Academia Sueca nunca le daría el Nobel a Borges. Jorge Luis Borges murió el 14 de junio de 1986, víctima de un cáncer hepático y un efisema pulmonar. Según cuenta su amigo, el escritor Adolfo Bioy Casares, asistió a su muerte su traductor al francés Jean-Pierre Bernays, quien refiere que Borges murió diciendo el Padre Nuestro. Lo dijo en anglosajón, inglés antiguo, inglés, francés y español. Los mundos narrativos que propone el escritor argentino Jorge Luis Borges nos transportan a posibles realidades en donde lo extraordinario se vuelve un factor que deslumbra, inquieta y sorprende. Bien puede escribir sobre una biblioteca infinita en la que podemos encontrar lo inesperado, o relatar la historia de un hombre cuya memoria era tan prodigiosa como desconcertante, o ponernos frente a un extraño objeto desde donde podemos observarlo todo. La literatura borgiana, en algunos contextos llamada también literatura borgesiana, representa un reto a la inteligencia de los lectores. Los juegos de lenguaje, sus datos históricos precisos, que resultan en ocasiones invenciones literarias, son guiños de un juego de acertijos en los que nos vamos involucrando todos. Decidí compartir el relato La casa de Asterión porque es un texto que en lo particular me conmueve bastante y me gusta muchísimo. Y porque la primera vez que lo leí estando en la universidad, al llegar al final en donde se descubre quién ha contado su historia, me causó tanta sorpresa que lo volví a leer en ese momento. Borges, en La casa de Asterión, le da voz a un personaje mitológico quien cuenta su desventura y su infortunio. Asterión nos va revelando poco a poco quién es, cuál es su origen y dónde vive. Describe su casa llena de infinitos patios, aljibes y galerías. Asterión menciona que nunca sale de casa, aunque su casa no tenga puertas ni cerraduras. A su casa puede entrar el que quiera porque siempre está abierta, tanto de día como de noche. Nos dice que no encontraremos ahí pomposidad, ni lujos, ni muebles, pero sí la quietud y la soledad. Asterión nos confiesa que no es un prisionero,
que no se siente como prisionero, pues la casa siempre está abierta. Alguna vez salió de ahí, pero se sintió intimidado porque lo vieron las personas del pueblo. Los niños lloraron y se generó un bullicio entre la gente. Ante el rechazo del pueblo sobre su figura, Asterión nos revela que su madre fue una reina y que por eso tal vez no debe confundirse con el vulgo. Asterión en su monólogo nos ofrece un panorama de las distracciones que tiene en casa. Embiste por las galerías y los pasillos al modo de un carnero, juega que alguien más lo busca, se deja caer por las azoteas hasta desangrarse, juega a estar dormido. Pero sabemos que su juego favorito es el de imaginar la existencia de otro Asterión, a alguien con quien compartir las vivencias, con quien divertirse. Asterión medita acerca de la casa que habita, acerca de su propia existencia. Nos dice que cada 9 años entran a su casa 9 hombres y 9 mujeres para ser liberados de todo mal, para ser sacrificados. En los pasillos y galerías quedan los cadáveres de estos hombres y mujeres que al final sirven para no confundir una galería con otra. Cuenta que alguno de los hombres vaticinó que llegaría un redentor que lo liberaría para siempre de su condición. Asterión se pregunta si ese redentor será un hombre, será un toro con cara de hombre, o si será como él. Al final del cuento, la narración cambia. Ya no es Asterión quien nos narra los hechos. Ha sucedido algo. El cuento finaliza con un diálogo. ¿Lo creerás, Ariadna?, dijo Teseo. El Minotauro apenas se defendió. Y ahí termina el cuento. Para Jorge Luis Borges, el diálogo literario entre textos del presente y del pasado era fundamental porque era otra manera de profundizar en el conocimiento y de divertirse con él. El cuento La casa de Asterión posee muchos elementos simbólicos que lo hacen vasto, elementos que nos permiten construir un diálogo con referencias mitológicas que le dan un nuevo sentido a esta reconstrucción del mito del Minotauro, este ser con cuerpo humano y cabeza de toro. La voz humanizada que le da Borges al Minotauro en La casa de Asterión nos permite como lectores empatizar con el monstruo, del cual emergen sentimientos de tristeza, abandono y soledad, pero también en su voz se revela la esperanza de la redención, de la libertad. Ya desde el epígrafe que acompaña el cuento, Borges nos da una pista de por dónde se dirige la historia, pues dice: y la reina dio a luz un hijo que se llamó Asterión. El epígrafe es una referencia tomada de un libro llamado Biblioteca Mitológica, atribuida al griego Apolodoro, quien nació alrededor del año 180 a.C., en donde se le otorga al Minotauro un nombre propio, el de Asterión, tomado de su abuelo paterno. El mito del Minotauro, o mejor conocido como el mito de Teseo y el Minotauro, es un relato griego recuperado en diferentes versiones, como la de Apolodoro en su enciclopedia mitológica, o posteriormente por el latino Ovidio en las Metamorfosis. El mito cuenta la historia de un ser con cuerpo de hombre y cabeza de toro, un ser monstruoso encerrado en un laberinto como castigo del infortunio de haber nacido así por mandato divino. El mito griego cuenta que Minos, próximo rey de la isla de Creta, le pidió a Poseidón, dios del mar, ser aclamado por su gente para tomar el trono que le correspondía ya que su padre había muerto. Poseidón hizo salir de las aguas profundas del océano un hermoso toro blanco para que fuera sacrificado por Minos en su honor. Minos fue reconocido como rey de la isla de Creta, pero no sacrificó al toro blanco enviado por Poseidón porque se había maravillado con el ejemplar y quería conservarlo. En su lugar sacrificó a una res cualquiera pensando que la divinidad del mar no se daría cuenta. Poseidón se enfureció tanto por la afrenta y castigó a Minos haciendo que su esposa Pasífae sintiera un deseo profundo y sexual por el hermoso toro blanco.
Pasífae, sintiendo un ardoroso deseo por el toro blanco, le pidió a un artesano, que en otras versiones aparece como arquitecto, de nombre Dédalo, que le fabricara una vaca de madera para poderse introducir y poder acercarse al deseado toro. Dédalo creó una especie de artefacto de madera cubierto con pieles de vaca, y ya disfrazada Pasífae fue en búsqueda del toro hacia los establos. Se cuenta que esa noche yacieron juntos Pasífae y el toro, de cuya unión resultaría el nacimiento de un monstruo a quien conoceríamos como el Minotauro. Tras el nacimiento de este monstruo, el rey Minos le pidió a Dédalo que construyera un laberinto para encerrar a la bestia. Dédalo construyó entonces el laberinto de Creta, una edificación de piedra con largos e interminables pasillos que conducían a patios, a galerías y a la confusión. El Minotauro desde pequeño se alimentaba de carne humana y conforme crecía también aumentaba su ferocidad, así que fue encerrado en el laberinto de Creta. En esa misma época en que sucede todo esto, el rey Minos declara la guerra a los atenienses por haber asesinado a su hijo Androgeo en una competición olímpica. De esta guerra ganada se obtuvo un tributo de 7 hombres y 7 mujeres que entraban al laberinto cada ciertos años como sacrificio, en donde la bestia lo devoraba. En otras versiones del mismo mito se dice que entraban cada 3 o cada 9 años, e incluso se cambia el número de personas que entraban. En otras versiones se dice que entraban 9 hombres y 9 mujeres. Teseo, hijo del rey Egeo de Atenas, molesto por tener que enviar a más gente como tributo a morir en manos del monstruo terrible, se ofreció ante su padre para ir y liquidar al Minotauro en el laberinto. Las embarcaciones que salían desde Atenas siempre zarpaban con velas negras en señal de luto. El rey Egeo le pidió entonces como promesa a su hijo Teseo que una vez que acabara con la bestia, a su regreso cambiara las velas negras por velas blancas para verlo desde los acantilados regresar triunfante y saber que estaba vivo. Teseo se lo prometió. El joven héroe Teseo se embarcó con la demás gente hacia la isla de Creta. En su estancia fueron presentados ante el rey Minos antes de entrar al laberinto y enfrentarse al Minotauro. Ariadna, la hija del rey, al ver a Teseo se enamoró de él, se compadeció de su terrible destino y decidió ayudarlo a cambio de irse con él a su regreso hacia Atenas. Teseo aceptó. Según diferentes versiones, se dice que Ariadna le entregó una espada y una madeja de hilo para que pudiera dejar rastro en el laberinto y poder salir de la edificación. Otra versión cuenta que solo le entregó la madeja de hilo y que Teseo se enfrentó a puñetazos contra el monstruo. Teseo entró al laberinto y salió victorioso de su enfrentamiento con la bestia. Traía sobre sus hombros la enorme cabeza de toro del Minotauro para demostrar que la había vencido. A su regreso hacia Atenas, Teseo, embargado con la emoción de haber matado al monstruo y de haber salvado a su pueblo del tributo, se olvidó de cambiar las velas negras de la embarcación. Así que cuando Egeo, desde los acantilados, vio a lo lejos el navío con velas negras, creyó que su hijo Teseo, heredero de su corona, no había logrado su hazaña y estaba muerto. Esta tristeza lo hizo lanzarse desde los acantilados hacia las aguas bravías del que hoy conocemos como Mar Egeo en su honor. En los mitos griegos, los monstruos representan los sentimientos más bajos de la humanidad a los que nadie puede aspirar. El cuento de Borges da un giro al mito, lo reconstruye desde una voz reflexiva y meditabunda, en donde el Minotauro, consciente de su condición de vacío, se abre ante los lectores para mostrar la imagen desgarradora y cruel de la soledad. Asterión, a pesar de asumir su analfabetismo, es un ser que interioriza y reflexiona sobre sí mismo y sobre su casa, el laberinto, otro de los elementos simbólicos que nutren el relato. Para Udo Becker, en su Enciclopedia de los Símbolos, el laberinto representa el recorrido
que formaba parte de algunos ritos de iniciación para significar la necesidad de hallar el centro espiritual oculto, de elevarse de las tinieblas hacia la luz. En ese sentido, Asterión pasa un proceso similar. Su estancia en el laberinto lo induce hacia la introspección de su ser y a añorar la salvación, la luz dada por un redentor, por un liberador externo que algún día llegará a mostrar el camino de la luz, en este caso, la muerte. El laberinto representa lo infinito, la confusión intencionada, los caminos de la mente y las encrucijadas de la vida. Otro aspecto importante que modifica el mito original se encuentra al final del relato, en donde aparece un diálogo entre Teseo y Ariadna, donde el héroe griego dice: ¿lo creerás, Ariadna? El Minotauro apenas se defendió. Con este diálogo, Borges le resta toda su heroicidad a Teseo. Toda la carga de héroe que la mitología le había adherido se ve opacada por la conciencia del monstruo y por su deseo de redención. La obra de Jorge Luis Borges es tan vasta que los críticos coinciden en que no nos alcanzaría la vida para estudiarla. Les recomiendo, de todas formas, que se acerquen tanto a la obra poética como narrativa de este autor argentino, cuya literatura se destaca por su inteligencia, asombro, juego y fantasía. No me puedo despedir sin recomendarles algunos de mis otros cuentos favoritos de Borges, además de La casa de Asterión. Les recomiendo también Clor Ucbar Orbis Tertius, una historia en la que el descubrimiento de datos a partir de un libro enciclopédico devela un planeta donde habitan seres muy peculiares. También les recomiendo El Aleph, que narra la historia de un hombre asumido como el propio Borges, quien descubre en un sótano un peculiar objeto que le permite observarlo todo. También les recomiendo Emma Suns, que relata la historia de una trabajadora de una fábrica de tejidos que busca venganza por la muerte de su padre. También esta Historia de los dos que soñaron es un cuento fabuloso que narra la historia maravillosa de dos hombres del Medio Oriente que sueñan cosas reveladoras acerca de un tesoro. Y por último, La Biblioteca de Babel, un relato filosófico acerca de la vastedad de libros, palabras y símbolos en una biblioteca. Gracias por acompañarme en este episodio de Cuento Luego Existo. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gustó este podcast, te invito a que lo compartas. Y si tienes alguna sugerencia para próximos episodios, escríbeme a luegoexistocuento@gmail.com. Sígueme también en redes sociales, en Facebook e Instagram como Cuento Luego Existo. Te invito a que me sigas en los laberintos de la imaginación para que podamos seguir existiendo en las palabras. Hasta la próxima.